orgullo. El doctor Coria, el doctor Genaro Alfonso Coria Ávila, recibe en 1998 su grado de médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana y en el 2002 obtiene el grado de maestría en neurología por la misma institución. 5 años más tarde se gradúa del doctorado en psicología con especialidad en neurociencias comportamentales en la Universidad de Concordia en Montreal, Quebec, Canadá. También realiza estancias de investigación en el Hospital de Comportamiento Animal de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, y en el 2007 fue repatriado, afortunadamente para nosotros, a la Universidad Veracruzana, en donde actualmente labora como investigador titular de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Cerebrales. Su interés científico se enfoca en la neurobiología de las conductas motivadas y sus técnicas experimentales, que también incluyen el análisis de la conducta con diferentes aproximaciones experimentales en neurociencias. Sin duda, les puedo asegurar, queridos amigos, que hay muchos más datos del doctor Coria, además de que es un gran amigo y ser humano, pero yo concluiría esta semblanza con decirles que además de su excelente producción científica, su labor docente, sus tutorías como divulgador, pues es reconocido con el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Así es que, sin más preámbulo, querido amigo, y con esta presentación, te doy la bienvenida. La conferencia que hoy nos ofrece nuestro querido amigo el doctor Coria se denomina Pienso, tacharito, siento, luego existo, lo que hemos aprendido del cerebro animal. Gracias, doctor Genaro, y bienvenido. Bienvenidos todos. Buen día. Muchas gracias, Rebe. Agradezco a todos los que están aquí presentes en esta charla virtual para celebrar, como bien lo dice la doctora, este evento de la Semana Mundial del Cerebro. Por supuesto que agradezco a la doctora Rebe y a la maestra Elizabeth Vázquez por su amable invitación para hacer dos cosas el día de hoy. Por un lado, me invitan a dar esta charla que titulé Siento, luego existo, lo que hemos aprendido del cerebro, para que después de la misma haga yo un breve comentario en forma de presentación del libro Animal Logos, el cual fue coordinado por el doctor Porfirio Carrillo y la maestra Vázquez Narváez. En esta charla voy a hablar sobre cerebro de los animales, voy a hablar sobre emociones, voy a hablar sobre sus conductas y voy a hablar sobre inteligencia. Yo espero que de esta charla salgamos con mucho más preguntas que respuestas y que logremos sembrar el objetivo de la Semana Mundial del Cerebro, que es la curiosidad para que vayamos cada uno de nosotros y exploremos más y aprendamos más sobre este órgano maravilloso que es el jefe, siempre digo. Con un poco de suerte también vamos a generar un poco de conciencia sobre lo que significa o la relevancia de las cosas que nos hacen diferentes y las similitudes entre el cerebro de los humanos y de los animales. Creo que adentrarnos en esta apreciación de las diferencias y de las similitudes nos acerca más a entender a los otros animales con los que compartimos el planeta. Y quizás hasta nos ayude a quitarnos este ensimismamiento que tenemos como especie de los humanos. El título, como ustedes ven, y ayer el doctor Jaime Fischer mencionaba a René Descartes, decía que se le parecía un poco cartesiano, y de hecho esa es la idea, un poco tomar una frase de René Descartes, donde quitamos la idea de pensar y la sustituimos por el verbo sentir, porque desde mi perspectiva, el sentir evolutivamente, filogenéticamente, es mucho más importante que el pensar. Ha mostrado ser mucho más antiguo y mucho más eficiente en la resolución de problemas biológicamente relevantes. Además, con el uso de esta frase, trato de hacer una especie de tributo a aquellos pensadores que me anteceden con las ideas como Antonio Damasio, como Jacques Pensec, como Joseph Ledoux, que sin duda han sentado las bases de las emociones animales y que nos ayudan a comprender mejor el cerebro de los animales. Creo que, volviendo a la idea de que sentir se convierte en más importante que pensar, podría decir que nunca he visto un perro ansioso por nada. Siempre que he visto un perro ansioso es por algo. A diferencia de los humanos, que a veces nos ponemos ansiosos por nada.
Quizás si reflexionamos al respecto y con lo que vamos a hablar en la charla, podamos entender la importancia de que estas partes del cerebro que modulan nuestro sentir y nuestro pensar, pues surgen por una relevancia filogenética y por adaptaciones evolutivas. Quizás si nos concentráramos los humanos más en el sentir y menos en el pensar, dejaríamos de tener ideas improductivas proyectándonos hacia el futuro que aún no llega y hacia el pasado que ya pasó. Muy bien, para dar inicio entonces a esta charla, yo comenzaría con esta imagen donde les muestro el árbol de la vida, donde se asume que hace unos 4.000 millones de años inició la vida con los organismos unicelulares. En algún momento, millones de años después, las células de algunos de estos organismos comenzaron a convertirse en excitables, es decir, a responder quizá a la cantidad de luz o de calor o de los iones que estaban presentes en su ambiente. Y a lo largo de la organización evolutiva, estas células excitables comienzan a formar el sistema nervioso para que eventualmente se forme lo que conocemos actualmente como el cerebro. Ahora, imaginemos hace 150 millones de años aproximadamente, que es en la edad de la vida, es realmente algo muy reciente. Los dinosaurios vivían en su máximo esplendor, eran los reyes del planeta, esencialmente reptiles gigantes, con una flexibilidad mental bastante inferior a lo que conoceríamos hoy en muchas de las especies como los mamíferos. Y todos estos animales, los dinosaurios, los mamíferos, que aparecieron más o menos simultáneamente, pues desarrollaron un cerebro con la intención de recibir información del mundo, procesar información y responder al mundo con algún tipo de respuesta que puede ser refleja, emocional o cognitiva. Es importante mencionar que la evolución de estos cerebros obedece a presiones de selección natural y cada especie va mostrando las características y las capacidades cerebrales que las presiones le han obligado a desarrollar esas características o a seleccionarlas. Hace 60 millones de años los dinosaurios finalmente desaparecen, se extinguen, aparentemente porque no tuvieron una flexibilidad mental suficiente, pero en su defecto aparecen otras criaturas como otros mamíferos y primates que tenían mucho más flexibilidad mental y que les sirven esas características para adaptarse al medio que había cambiado súbitamente. Apenas hace 4 millones de años el chimpancé y los primeros homínidos se separan. Hace 3.5 millones de años aparece el Australopithecus afarensis, que es lo que para muchos sería el inicio de los homínidos actuales. Hace unos 650.000 años aparece el Homo erectus. Pocos años, 200.000 apenas, aparece el Homo heidelbergensis. Y hace unos 30.000 años el hombre del Neandertal y el ser humano actual, el Homo sapiens. Ahora, cuando el ser humano actual voltea a su alrededor, se da cuenta que tiene características diferentes a los animales. Ciertamente, si nosotros en la actualidad volteamos a ver los animales con los que compartimos el planeta, nos daríamos cuenta que nosotros tenemos otro tipo de características que los animales no tienen. Y aquí pongo, por ejemplo, la apreciación del arte. Creamos música. Hace unos 30.000 o 40.000 años se sabe que existen instrumentos musicales encontrados atribuibles al hombre moderno, o quizá al neandertal, pinturas rupestres. Los humanos empezamos a tener la capacidad de crear conceptos y de ideas que dan respuesta a muchas cosas que quizá los animales no tienen ese tipo de preguntas. Y nos damos cuenta que muchas de estas características que nos hacen diferentes desde el punto de vista mental no son necesarias para vivir. Por ejemplo, la precisión de la música o de la lectura no son necesarias para sobrevivir. Aunque desde el punto de vista evolutivo quizá la precisión de la estética sí sea algo que aparece de los cerebros de otros animales, donde apreciar la belleza nos ayuda a comer lo que es más adecuado y a aparearnos con quien sea más adecuado. Pero al final de cuentas, esta capacidad nos permite crear, nos facilita la capacidad de crear cosas nuevas y generar conocimiento nuevo a partir de un preexistente. Parte de las cosas que el ser humano actual se empieza a preguntar es ¿qué tanto nos parecemos a otros animales?
Decía yo que empezamos a crear conceptos y esos conceptos nos ayudan a responder a ideas sobre qué significa morir, qué significa estar vivo, etc. Y creamos los conceptos de cuerpo y alma. Desde hace unos 2300 años, la idea de dónde yace todo este conocimiento que los humanos tenemos ya se discutía con Platón, por ejemplo, que argumentaba que todo el conocimiento que tenemos en el cerebro ya se nos ha sido dado al momento de nacer, con lo que surge el nativismo. Y pues al mismo tiempo parte de los que le siguen, como Aristóteles, aseguran que no, que es de hecho a partir de las experiencias que el ser humano va creando todo su conocimiento, lo que da origen al empirismo. Y esta idea de que si nacemos con un conocimiento, con algo en el cerebro, con algo ya preprogramado, o si le vamos llenando de información conforme vamos viviendo, pues nos ha alcanzado hasta en la actualidad. Muy bien, esta idea de nativismo y empiricismo, de dónde surgen las diferencias con los animales, pues alcanza hasta el siglo XVII, y este señor de la foto, que es René Descartes, se hace muy famoso porque en su discurso del método escribe una frase que hasta la fecha en la filosofía ha sido muy discutida y bastante relevante, que es cogito ergo sum, que muchos lo tradujeron como pienso y luego existo, o como pienso y por lo tanto existo. Las ideas de René Descartes dan origen a lo que fue el racionalismo o el dualismo cartesiano, donde se decía que la mente y el cuerpo son dos cosas de diferente importancia. La mente es inmaterial y es la parte pensante de los humanos, mientras que el cuerpo es una sustancia inmaterial sin capacidad de pensar. A partir de estas ideas de René Descartes se empieza a pensar que los animales realmente no son capaces de pensar y que no tienen nada más que reflejos involuntarios que los hacen ser animales, y que cuando un ser humano se comporta de manera irracional está utilizando su parte física, donde se parece más a un animal que a un ser racional. Decía yo que en esta charla yo cambio la idea de pienso, luego existo, por ciento, luego existo, porque otros pensadores como Antonio Damasio argumentan que todo ese sustrato que ya tenemos en el cerebro como memorias emocionales o neurocircuitos heredados de los antepasados son los que le dan la connotación de que lo más importante no es el pensar, sino el sentir, como yo les voy a mostrar a continuación. Ahora, la idea actual que las neurociencias afectivas nos muestran es que en realidad el cerebro racional, emotivo y reflejo yace en una sola estructura que llamamos cerebro. Esto es a lo que Paul MacLean llamó en los 80s el cerebro triúnico. Es decir, que todos los humanos y los mamíferos y los animales tenemos por lo menos 3 diferentes capas de organización cerebral. Aquí en verde yo les pongo una donde yacerían los instintos, como comer si tienes hambre, beber agua si tienes sed, aparearte si hay una hembra receptiva, un macho disponible, o agredir si es que hay condiciones de agresión. Es decir, conductas bastante reflejas, poco flexibles, bastante estereotipadas, como las que se ven en los reptiles, por ejemplo. De hecho, por eso Paul MacLean le llamó el cerebro reptiliano. Pero también dice que tenemos otra capa que es filogenéticamente mucho más nueva, que aquí la represento en color azul, y que representa a lo que conocemos como el sistema límbico, otras estructuras que ya no están tan desarrolladas en los reptiles y que dan pauta a las emociones. Jack Pansek, Joseph Ledoux, Antonio Damasio han explorado muchísimo estas áreas y han discutido la idea de que tenemos neurocircuitos donde se generan lo que ellos llaman los sistemas operativos emocionales y que compartimos con todos los mamíferos, incluso con los que llamamos inferiores, por lo menos en 7 emociones o 7 sistemas operativos que en un momento les voy a decir. Y finalmente, en una capa mucho más externa, que aquí represento con color rosado, esa corteza cerebral donde se le atribuyen que existen las capacidades de cognición más alta en la que los humanos decimos tener, como cuáles: el uso de herramientas, la creación de herramientas, el lenguaje, que es lo que nos hace único de tipo sintáctico y gramático, la conciencia, es decir, darnos cuenta de quiénes somos y de nuestros pensamientos, y ser capaces de imitar y de aprender a través de la imitación, de engañar a otros para lograr y salirnos con nuestro cometido, o tener teoría de la mente, es decir, ponernos en los zapatos de otros, darnos cuenta de lo que los demás están pensando y por lo tanto tomar respuestas anticipadas a ello. Ahora, nosotros pensaríamos que como seres humanos, la parte rosada, donde se genera la parte cognitiva y donde se generan
una gran almacenaje de memoria, pensaríamos que es la más importante porque somos seres racionales. Y en realidad, yo me atrevería a decir que no. El 80% de nuestras conductas en el día al día son generadas por las bases que forman el cerebro reptiliano de los instintos y el cerebro de los mamíferos, que es el emocional. Hoy mismo muchos de ustedes se van a enojar porque alguien no les dio el 1 por 1 en un cruce. Se enojarán si alguien les revisa su celular. Se pondrán ansiosos si no les depositan la beca cuando se las tienen que depositar. Tendrán miedo si son a punto de ser atropellados en un carro. Es decir, muchas de las respuestas conductuales que tenemos en el día al día son simplemente resultado de lo que nuestro cerebro reptiliano y mamífero genera, que son reflejos y emociones. Y esa parte adicional cognitiva que los humanos tenemos y que buscamos en las otras especies para buscar indicios de inteligencia, pues es lo que probablemente ocupemos poco. Para ponerles un ejemplo, si utilizáramos simplemente la capacidad racional, todos nosotros comeríamos únicamente vegetales, no comeríamos ciertas cosas que son altas en grasas de origen animal, etcétera, porque utilizaríamos más el conocimiento que ya esto nos ha dado que las emociones y los reflejos que se nos generan y que nos dan estados de afectividad y de emoción. Bien, para ponerles un ejemplo, pues yo aquí les pongo a la amígdala. Con esto yo trato de decir que compartimos con los animales estructuras subcorticales debajo de ese casco rosado que les acabo de poner, que son encargadas de procesar información emocional y los reflejos. Aquí en el ser humano, por ejemplo, vemos que en el lóbulo temporal, si hiciéramos un corte coronal, aquí se encuentra una estructura color rojo, que es la amígdala basolateral, la cual se encuentra en el lóbulo temporal medial y le proyecta información a la amígdala central, ahí representada con el CEA, para generar respuestas de miedo. Cuando vas cruzando, un carro te toca el claxon de manera súbita y tú saltas, das un sobresalto. Es tu amígdala esencialmente dándote esa respuesta de congelamiento y de respuesta inmediata. Esa misma amígdala en el mismo lugar del lóbulo temporal se encuentra en los primates, en los mamíferos como el gato o el perro, en la rata, el ratón y en algunos reptiles. Es decir, estas estructuras son filogenéticamente muy antiguas. Y así como yo les muestro aquí la amígdala, les podría hablar del hipotálamo, donde se generan, dependiendo si es más lateral, más medial, más anterior o más posterior, se generan sistemas emocionales o yacen ahí neuronas que en sus conectividades generan sistemas emocionales que nos dan la capacidad de sentir y experimentar emociones. Y las emociones, como dice Jack Pansek, son señales que le sirven a nuestro cerebro para tomar de una manera mucho más eficiente o eficaz respuestas al medio ambiente o al ambiente. Estos neurocircuitos ancestrales o memorias ancestrales, como Jack Pansek le llama, en la actualidad creemos que existen 7 por lo menos. El de deseo y búsqueda, que principalmente yace en el mesencéfalo y proyecta hacia el hipotálamo y de ahí hacia la corteza anterior y el sistema límbico, y que le da a los individuos la capacidad y las ganas de buscar, principalmente modulado por el sistema dopaminérgico. En la actualidad, muchos de los fármacos que los psiquiatras utilizan actúan sobre este sistema al actuar sobre el sistema dopaminérgico. Pero también tenemos otro sistema más hipotalámico que resulta en la capacidad de experimentar agresividad cuando somos sometidos, cuando tenemos irritabilidad, etcétera, y que nos permite controlar de una manera eficaz lo que está irritando nuestro ambiente. Lo mismo con el miedo, que cuando tenemos que huir de algo, con el pánico, como le llaman Pansek, que hace la diferenciación entre miedo y pánico, con el miedo cuando huimos de algo que nos puede causar daño, y el pánico cuando generamos estas sensaciones de haber perdido a alguien importante en nuestra vida. Imagínense, por ejemplo, el primer día que los dejaron en el kinder y se ponen a llorar porque su madre se ha ido. Esa idea de la pérdida de alguien que genera principalmente vocalizaciones y sensaciones de tipo emocional, con lo cual el cerebro lo que está haciendo es generar respuestas de tipo vocalizaciones para que la madre acuda de regreso. Es decir, eso es eficiencia desde el tipo conductual y que son neurocircuitos que funcionan con los cuales ya nacimos desde el punto de vista nativista, pero porque han sido seleccionados a través de la evolución, porque han sido muy funcionales. Lo mismo con el juego que observamos en infantes, y lo mismo con el deseo sexual que observamos en los individuos adolescentes y adultos. Y en su momento con la maternidad. Aquí en estos gráficos lo que trato de decir es que estos neurocircuitos que ya existen en el cerebro simplemente se van activando
paulatinamente conforme pasa la ontogenia del individuo. Algunos, como el neurocircuito del deseo, de la agresión y del miedo, los expresamos desde el momento en el que nacemos y veríamos a un niño recién nacido o a un cachorro recién nacido con el deseo de buscar aquello que le es biológicamente relevante, también con la capacidad de enojarse o sentir agresión si se siente frustrado, o con la capacidad de responder con miedo, por ejemplo, a los ruidos muy grandes. Otros sistemas neurobiológicos como el del juego aparece conforme el individuo se va haciendo infante, otros como el del sexo cuando llega a la pubertad, y el de la maternidad o el care, que le llama Pansek, cuando el individuo es capaz de tener descendencia y tener que cuidar a sus mismas crías. Ahora, como mucho ya se ha dicho de estos sistemas, yo aquí les recomendaría 3 libros, 2 de Jack Pansek, que es el de Affective Neuroscience, el Textbook of Biological Psychiatry, también de Jack Pansek, y uno, el Emotional Brain, de Joseph Ledoux, donde esto ha sido más que estudiado y sabemos que existen estos sistemas emocionales en los animales y en los seres humanos, que los compartimos con ellos y que los sustratos neurobiológicos que existen en estos sistemas son iguales. Y son iguales porque filogenéticamente los hemos heredado de los antecesores que evolutivamente aparecieron antes que nosotros. Ahora, eso es con respecto a la zona verde y la zona azul de este cerebro. Ahora yo me gustaría enfocarme en la zona rosada, donde aparecen las capacidades cognitivas, porque ahí es donde le atribuimos que surge la inteligencia de los seres humanos. Y quizás es donde podemos empezar a hacer comparaciones importantes con los animales de diferentes especies y darnos cuenta cuál es nuestro punto de referencia en la evolución. Yo empezaría con esta pregunta: ¿qué es la inteligencia y dónde yace la inteligencia en el cerebro? La inteligencia, de acuerdo a Roth y Daiki, sería la capacidad y el éxito con la que un individuo resuelve problemas de sobrevivencia en su ambiente natural. Esto sería lograr alimentarse, lograr orientarse en el espacio para regresar con éxito al lugar donde es tu nido o tu cueva o tu casa, comunicarse socialmente, es decir, no dar mensajes equivocados y tener armonía esencialmente en tu sistema de comunicación. Para mí esta es una referencia bastante importante y clara de lo que es la inteligencia. Los ecologistas conductuales dicen que, basado en esa idea de que es la resolución de problemas en el ambiente natural, pues la inteligencia es un agregado de habilidades especiales que aparecen con la evolución en respuesta a presiones específicas del ambiente, y por lo tanto no podemos comparar la inteligencia de una especie con otra especie. Eso significaría que los humanos y los perros tenemos inteligencias diferentes. Los perros con los gatos, inteligencias diferentes. Las ballenas y los delfines y los humanos, inteligencias diferentes. Eso dejaría ahí el punto de discusión. Sin embargo, los psicólogos comparativos, que exactamente eso es lo que hacen, comparar los puntos psicológicos, dicen que la inteligencia sí se puede comparar y que eso nos sirve como punto de referencia para analizar el desarrollo evolutivo, y que se puede comparar en problemas que se considerarían generales, en habilidades de aprendizaje de tipo asociativo, como el condicionamiento, y con pruebas que definitivamente tienen que ser no naturales y tienen que ser arbitrarias para que todas las especies pudieran competir. El problema es que no hay tantas pruebas o pruebas en las que podamos pensar que sean tan arbitrarias, en las que todos podamos competir de una manera justa. Los psicólogos evolucionistas dicen, adicionando a estos conceptos, que la inteligencia se correlaciona más con la flexibilidad mental y conductual, resultando en la expresión de nuevas soluciones para un problema diferentes al repertorio normal de un animal. Si ustedes recuerdan, yo les decía que los dinosaurios que aparecieron hace 150 millones de años y que duran más o menos 100 millones de años como reyes del planeta, pues finalmente se extinguen, argumentando que su poca flexibilidad conductual y mental los hizo poco adaptables a un medio que había cambiado súbitamente. Ahora, tomando la última idea de la flexibilidad mental, yo la adicionaría a la primera, al primer párrafo, que para mí la inteligencia es la flexibilidad mental y conductual que nos permite tener velocidad y éxito para resolver problemas de sobrevivencia en nuestro ambiente natural y social. Eso sería para mí la inteligencia. Ahora, ¿dónde yacería la inteligencia? De manera tradicional, desde hace muchos años, empezó a creer
que el tamaño del cerebro era lo que importaba y que cerebros grandes eran de individuos muy inteligentes o de especies muy inteligentes y que cerebros pequeños eran de individuos poco inteligentes. Aquí tenemos muchos cerebros de los diferentes animales y veríamos aquí en la esquina inferior derecha el cerebro de un humano, que es bastante grande comparado con los perros, con los gatos, con los caballos, los ungulados, y por supuesto con muchos roedores, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el cerebro de un elefante o con el cerebro de una ballena, nos quedaríamos muy cortos. El cerebro de un humano pesa aproximadamente 1 kilo 300 gramos, mientras que el de un elefante llega hasta los 6 kilos y el de una ballena puede llegar hasta más de 10 kilos. Entonces, argumentando eso, diríamos que un cerebro como el del ser humano nos pone no en el primer lugar de lo que consideraríamos ser la especie más inteligente. Las ballenas, los elefantes tienen cerebros mucho más grandes. Además de que tendríamos que decir qué pensaríamos si dijéramos que una oveja con un cerebro de 140 gramos tendría que ser más inteligente que algunos monos que tienen cerebros mucho más pequeños. Quizá tendríamos que decir que un cerebro más grande no correlaciona de manera perfecta con la inteligencia. Tendríamos que buscar otras características diferentes que no fuera solamente el tamaño del cerebro. Algunos han buscado que el tamaño del cerebro, pero relativo al tamaño del cuerpo, pudiera ser la explicación. Y aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica. En el eje de las Y tenemos el peso del cerebro en gramos y en el eje de las X tenemos el peso de un individuo en kilogramos. Si trazamos una línea en el aproximado de 100 kilos, encontraríamos al ser humano que tendría un equivalente de 2 kilos de cerebro. Eso significaría que el cerebro de un ser humano, de acuerdo a lo que pesa, equivale al 2%. Si lo comparamos con un elefante que pesa aproximadamente 10.000 kilos, con un cerebro que pesa 10 kilos, únicamente equivaldría al 0.1%. Entonces empezamos a encontrar que aquellas especies que su tamaño relativo del cerebro alcanza porcentajes más altos, pudiera correlacionar con lo que llamamos inteligencia. Entonces el elefante y los cetáceos que tienen cerebros realmente grandes quedarían en un lugar inferior a pesar de tener cerebros mucho más grandes que los humanos, pero porque en tamaño relativo es un porcentaje menor. Ahora, el problema de este tamaño relativo es que hay animales como la musaraña, que el cerebro de ellos equivale al 10% del tamaño de su cuerpo. Por un lado, esto nos diría que el tamaño del cerebro se hace más grande en tamaño absoluto conforme es más grande el animal, lo que obedecería a las reglas de alometría, es decir, que entre más grande es el animal, más grande es su cerebro, pero al mismo tiempo el tamaño relativo disminuye. Pero también nos tendría que hacer reflexionar quizá sobre las especies como la musaraña y tratar de entender si no las hemos estudiado lo suficiente o qué nos trata de decir con su conducta animales como la musaraña, que tiene un 10% de su cuerpo es únicamente cerebro. Por otro lado, algunos han argumentado que el tamaño del cerebro relativo no es la respuesta, sino que tendríamos que estudiar el cociente de encefalización. Es decir, el tamaño de tu cerebro observado dividido entre el tamaño del cerebro esperado de acuerdo al tamaño de tu cuerpo. Si tienes un cerebro de 30 gramos y eso es lo que se espera para un peso de 3 kilos, como en el caso del gato, entonces tendrías un coeficiente de encefalización de 1. De hecho, el cociente de encefalización del gato, que es un valor de 1, es el que se ha utilizado para comparar a las otras múltiples especies para ver si su cerebro está mucho más encefalizado o menos encefalizado de acuerdo al tamaño esperado del cerebro. Si tomamos al gato entonces como referencia, encontraríamos que hay muchísimas especies que tienen un cociente de encefalización mucho más alto. Por ejemplo, el chimpancé con un cociente de 2.5 en el que ya encontramos capacidad de crear y utilizar herramientas, y por supuesto en el punto más alto al ser humano, con un cociente de encefalización de 7.8, 7.6, que es el más alto que se ha observado. Tendríamos entonces que animales, por ejemplo, como algunos ungulados, algunos felinos, el caballo, tienen cocientes mucho menores que el gato, es decir, que su cerebro es de menor tamaño para lo que se esperaría para un animal de su tamaño. Y otros que sobrepasan el 1, como algunos primates, como el gorila, algunos simios del viejo mundo, los chimpancés, capuchinos, etc. Y por supuesto, los cetáceos siguen en segundo y tercer lugar como individuos con un alto cociente de encefalización. Ahora, el cociente de encefalización ha sido muy importante
porque se nos ha permitido hacer comparaciones con especies de homínidos que nos antecedieron y que quizá nos pudieran decir cómo fue el grado de evolución de lo que llamamos hoy la cultura y la inteligencia de los seres humanos. Aquí en esta foto yo les muestro una fotografía del Australopithecus afarensis, que fue pues las primeras especies que se separan de los chimpancés hace 3.5 millones de años aproximadamente, con un cerebro de aproximadamente 450 gramos y un cociente de encefalización de 2.5, muy parecido al que yo les mostraba del chimpancé. Es decir, el Australopithecus no tendríamos evidencia para mostrar que era más inteligente que un chimpancé actual. No existe evidencia de que el Australopithecus creara herramientas, porque cuando volteamos a ver los chimpancés actuales, crean herramientas, pero las usan o hacen uso de las herramientas que existen en su naturaleza. Y si encontráramos dos piedras juntas o un palo, a ver, que hubiera sido utilizado por el Australopithecus como herramienta, seríamos incapaces de decir que era una herramienta en general. Esta evidencia la obtenemos de los chimpancés en la actualidad. 2 millones de años después aparece el Homo erectus, con una capacidad cerebral que ya es del doble, desde un cerebro de aproximadamente 973 centímetros cúbicos, con un cociente de encefalización de 3, donde ya se encuentra evidencia de que creaban herramientas de tipo bifacial, es decir, cuchillos de obsidiana con doble filo, bastante poco finos en su forma de verse, de cierta forma. Después, un millón de años y medio después, aparece el Homo heidelbergensis, con un cociente de encefalización de 4 y una capacidad cerebral de un cerebro de 1,2 200 gramos aproximadamente, y donde ya existe evidencia de que hacían herramientas bifaciales mucho más simétricas y mucho más estéticas. Después aparece el Homo neanderthalis o el hombre neandertal hace unos 30.000 años con un cerebro que de hecho excede el tamaño actual, que pudiera llegar hasta 1,8 gramos, con un cociente de encefalización de 7.5, pero quizá, como algunos dicen, obedece simplemente a la alometría, es decir, al ser individuos mucho más altos y más grandes, más robustos, su cerebro simplemente era de mucho más capacidad, de más tamaño. Y finalmente con una regresión en tamaño, donde se estandariza aproximadamente 1,345 centímetros cúbicos, equivalente a 1,350 gramos, el Homo sapiens o el hombre moderno con un cociente de encefalización más alto de 7.8. Esto es relevante entenderlo porque cuando vemos gráficas como estas, en algún punto del pasado tuvo que haber ocurrido algo que hizo que se desarrollara en esta línea verde la encefalización masiva y súbita, porque en muy pocos miles de años el cerebro del Homo sapiens y del Neandertal y del Homo erectus creció rapidísimo en relación a lo que crecieron los otros homínidos, como aquí tenemos el bonobo, el orangután, el chimpancé y el goril. Entonces, algo tuvo que haber pasado en este punto del pasado, de hace unos 4 millones de años. Y lo que algunos aseguran que quizá ocurrió es que hubo una mutación de algún gen, como por ejemplo el ARGAP11B. Este es un experimento que sale el año pasado en la revista Science, que es publicado por Heide y colaboradores, donde a un grupo, a un número de monos, les insertan, le introducen en los fetos de monos el gen ARGAP11B, y ahí logran ver que cuando los individuos nacen tienen cerebros mucho más grandes. Aquí, por ejemplo, vemos en el lado izquierdo el tamaño normal de un cerebro de mono entre las dos líneas amarillas, y en el lado derecho vemos el de los monos que fueron injertados con el gen ARGAP11B y que se ve la corteza mucho más grande, lo que da origen a un gradiente de encefalización muchísimo mayor. Ahora, los investigadores en ese estudio simplemente evaluaron la anatomía del cerebro y argumentan que precisamente en este punto del pasado pudo haber ocurrido algún tipo de mutación que dio origen a que solamente los homínidos como el primate, como los seres humanos, tengamos ese gen y que hace que tengamos encéfalos mucho más grandes, con una organización mucho más compleja. No evaluaron la conducta ni las capacidades cognitivas de estos monos, que eso habría sido bastante interesante, aunque desde el punto de vista bioético hubo una gran crítica a este tipo de trabajo por haber hecho pues este tipo de abordaje donde se modifica la capacidad cortical de una especie que no tendría que tener.
Ahora, cuando analizamos un poco de la cultura que se ha creado, podríamos ver que el Homo heidelbergensis, con un cociente de encefalización de 4 y que existió hace aproximadamente 500.000 años, pudo haber sido el creador de algunas esculturas como esta, que se reportan como la Venus del Tantán, encontrada en el sur de Marruecos, de aproximadamente 6 centímetros de alto, y para lo que muchos pudiera ser simplemente una piedrita, para los arqueólogos que la encontraron y que con las pruebas de carbono 14 descubren que efectivamente tiene esa edad, 500.000 años, atribuyen que pudiera ser el primer indicio de la creación de esculturas en individuos del género Homo. Para algunos sigue siendo de dudosa existencia si realmente pudiera representar una cabeza, brazos y piernas, pero para muchos es el inicio. Ahora, un cociente de encefalización de 4 ya es mucho más alto que el del Homo erectus y que el del Australopithecus afarensis, para los cuales no existe evidencia que hayan creado eso hace 600.000 años o hace 3 millones de años. En el lado derecho vemos esculturas también de gran antigüedad, de aproximadamente 35.000 años, como el hombre león de Hollenstein, que se encontró en Alemania, que se le atribuye al hombre actual, pero que bien pudo haber sido del Neandertal, de hasta 35.000 años, y lo mismo para la Venus de Willendorf, encontrada en Austria, con características mucho más estéticas, donde se muestra que es una mujer con senos, con cabeza, con algo así como una trenza o una corona, y con una edad de 25.000 años. Y por supuesto, en el lado derecho tenemos una de las representaciones más altas de lo que es las esculturas, que es el David de Miguel Ángel en el Renacimiento. Pensaríamos que el grado de encefalización, entonces, sí relaciona con la capacidad de crear arte, de generar pensamientos novedosos y sobre todo de crear conocimiento nuevo a partir del preexistente. En el pasado, ya hace unos 100 años o más, Spitzka ya trataba de mostrar si el tamaño del cerebro tenía que ver con la inteligencia de las diferentes profesiones que existían en su entorno. Y aquí pone una lista de los apellidos de las personas con su edad, con su ocupación, con su nacionalidad y con el tamaño del peso. Y lo que se da cuenta es que el tamaño del cerebro entre todas estas personas de profesiones distinguidas, entre artistas, médicos, poetas, mecánicos, teólogos, etc., tiene una gran variabilidad, encontrando que había para el más alto y el más bajo hasta una diferencia de casi 800 gramos. Es decir, 800 gramos de diferencia entre los cerebros de los seres humanos equivaldría al cerebro completo del Homo erectus, por ejemplo. Esto, sin ninguna evidencia, no logra aterrizar la idea de que un cerebro más grande en los humanos es más inteligente que el de otro que pesa menos. Curiosamente, el del último, que es Francis Gall, es el creador, el anatomista que creó la frenología, que aunque fue equivocada en la actualidad, pues en su momento fue de bastante renombre, donde se argumentaba que la forma del cráneo representaba las características conductuales y mentales de los individuos. Tomando el cociente de encefalización, ahora volviendo a los humanos, nos preguntaríamos, ¿realmente nos dice lo que queremos o lo que creemos saber de la inteligencia de los animales? ¿Un cociente de encefalización de un gato lo hace menos inteligente que un perro? Tendríamos quizá que preguntarnos en qué perros se han hecho estas pruebas de cociente de encefalización, puesto que en las más de 300 razas que existen, pues existen diferentes tamaños y seguramente un chihuahua tiene un cociente de encefalización que cambia con respecto a un gran danés o un san bernardo. Ahora, si vemos en el lado inferior izquierdo que los cerdos tienen un cociente de encefalización realmente bajo de 0.38, esto podríamos discutirlo mucho. A lo mejor personas como el doctor Pedro Paredes, que ha estudiado cognición en cerdos, podría estar en desacuerdo o en de acuerdo, pensando que los animales, los cerdos, de acuerdo a su último estudio, no tienen la flexibilidad mental que él encuentra en los perros, por ejemplo. Y en el lado inferior derecho, un cociente de encefalización de 2.5 en los simios, seguramente estaríamos de acuerdo que tienen capacidades cognitivas para crear y usar herramientas para resolver problemas en su entorno. Aquí yo les pongo una lista de cocientes de encefalización de diferentes especies. El humano, otra vez, en el primer punto, hasta arriba, con un cociente de entre 7.4 y 7.8. Los cetáceos, en segundo lugar siempre, el delfín, la orca y después algunos primates. Aquí tendríamos que ver, por ejemplo, que en algunas cosas
no coincide el cociente de encefalización con lo que conocemos en la complejidad conductual. Por ejemplo, el chimpancé con un cociente inferior que el mono capuchino, que en teoría tiene, de acuerdo a las evidencias, pues conductas mucho menos complejas que las del mono. Pero aquí en el chimpancé yo pongo al cuervo, porque los cuervos, que son los córvidos y de los que nos va a hablar al rato Jesús, tienen un cociente de encefalización muy parecido al de los primates como el chimpancé. Y aquí yo les muestro dos videos. Uno donde están un cuervo del tipo Nuevo Caledonian que tiene un cociente de encefalización de 2.5. Y aquí lo que quiero que vean es en un laboratorio donde se le pone un pedazo de comida al cuervo, se le da un alambre, el cuervo es capaz de tratar de meter el alambre para jalar la comida que tiene que acceder, pero al no poder, la retira, saca el alambre y junto con las piedras que hay ahí, si se dan cuenta, el alambre era totalmente recto. Entonces se pone a forcejear con el alambre, a darle forma, utilizando la piedra, ya que no tiene manos prensables, hasta que logra hacer un gancho. Ese gancho lo vuelve a introducir hasta que logra enganchar la comida y la jala. Esta capacidad de resolver problemas utilizando este tipo de evidencia pone a los córvidos en un punto muy alto de la escala de inteligencia y de cognición. Utilizar un alambre, darle forma para sacar algo y resolver un problema, es esencialmente una gran flexibilidad mental para resolución de problemas como comer, por ejemplo. Si viéramos al chimpancé que tiene un cociente de encefalización similar de 2.5, veríamos que son capaces de utilizar palos para atrapar termitas de los nidos, usan rocas para romper frutos o piedras, usan hojas para usarse como cucharas, troncos como armas, y algunos han descrito más de 200 usos de las diferentes cosas que encuentran en su ambiente que se pueden utilizar como herramientas. Podríamos hablar de otras especies con cocientes de encefalización inferior, por ejemplo, los perros que tienen un cociente de 1.2 o 1.4. En el lado superior izquierdo tenemos a Jordan, un perro de mi colega, el doctor Pedro Paredes, que hace ya casi 10 años se publicaban sus hallazgos sobre la cognición en perros, donde es capaz de ordenar esta torre de Hanoi con un poco de entrenamiento que le tomó entre 4 y 10 días. Y eso nos diría algo sobre la capacidad cognitiva del perro. Sí, es verdad, tuvo que ser entrenado, pero finalmente crea un concepto de cómo tiene que ser ordenada esta torre de Hanoi. En el lado derecho tenemos a Chaser, una perra de la misma raza Border Collie, que también en el pasado se hizo famosa por aprenderse el nombre propio de 1022 objetos. Su dueño, que es este señor que está aquí, le decía, Chaser, trae la pelota, y de entre varias decenas de objetos, Chaser iba y traía la pelota. Si le decían, Chaser trae el ratón, iba y traía el ratón de peluche. En una ocasión, al final, para tratar de demostrar su flexibilidad mental, el investigador le pide, le pone un objeto nuevo entre varias decenas de objetos que Chaser ya conocía, y que es ese que tiene en la boca, y el cual no había visto antes. Se lo pone en el piso y el investigador decide que al ser un gato le va a llamar el miau. Entonces, después de ponerle varios objetos, le da la orden y le dice, Chaser, trae a miau. Chaser va entre todos los objetos y simplemente por exclusión, o es lo que se argumenta, que por exclusión toma al miau, que es el único que no coincidía con lo que tenía en su repertorio de información semántica o conceptual de los 1022 objetos que tenía, y trae de regreso de manera exitosa al miau. Esto da una idea de que los animales también tienen esta capacidad de flexibilidad mental, una capacidad de hacer inferencias crear conocimiento a partir del preexistente, que es parte de la flexibilidad mental que se espera en un individuo inteligente. Ahora, ¿qué parte del cerebro crece cuando una especie se encefaliza? La respuesta es la neocorteza. Y la corteza, pues es esta parte morada que vemos aquí en el lado derecho, aquí una tinción con níquel, donde las partes donde existen neuronas se tiñen de morado y las partes donde existen nervios simplemente no se tiñen o se quedan blancos. Entonces, entre más morado es la tinción, significa que hay mucho más neuronas presentes. Entonces, esta corteza que está alrededor de esta parte central donde surgen las emociones y los reflejos, pues es la que se va haciendo mucho más grande en las especies con más encefalización. Aquí tendríamos
los múltiples ejemplos vistos desde arriba del cerebro de un humano con una corteza bastante amplia que está muy rugosa, pensaríamos que si la corteza fuera un pedazo de tela, entre más grande tuviera que ser y tuviéramos que meterla en un cráneo tan pequeño, tendríamos que meterla de cierta forma arrugada. Entonces las especies con más arrugas tendrían que ser especies que tienen mucho más corteza. Entonces un cerebro grande con más arrugas es una especie con un gran grado de encefalización y de extensión cortical, a diferencia de los roedores como el conejo, la rata y el ratón, que tienen cerebros bastante lisos y que por lo tanto se consideran lisencefálicos, es decir, cerebros lisos. Si viéramos un cerebro liso de estas especies, pues tendríamos que entender que es una anormalidad en el desarrollo de la corteza. Si viéramos la corteza desde dentro, veríamos que esta parte moradita que se ve alrededor es simplemente la corteza. Es un cerebro de un humano con sus múltiples arrugas que se ven aquí y se parece muchísimo al de los otros cetáceos, como este, de los osos, de los leones, chimpancé, de algunos animales salvajes, incluso de los animales lisencefálicos como conejo y ratón. Es decir, tenemos una corteza similar y por dentro tenemos una gran cantidad de materia blanca que conecta entre las mismas áreas de un lado o conecta con los otros lados para mandar información. Ahora, si tomáramos un pedacito de la corteza de un humano y la comparáramos con los pedacitos de las cortezas de las otras especies, veríamos algo más o menos así. Y nos daríamos cuenta que la neocorteza de los seres humanos tiene 6 capas, igual que en todos los demás animales. Somos muy parecidos, tenemos las mismas 6 capas. Se conectan igual, con un número de células similar. Por ejemplo, el humano, que es quizá la especie que tiene el grosor más grande de la corteza en las porciones motoras del lóbulo cortical, llega a tener hasta 4 milímetros de grosor. Pero vean, por ejemplo, el perro, que también tiene hasta 1.6, o la musaraña, que apenas pesa, el cerebro de la musaraña pesa 60 miligramos. Y si lo comparamos con el de la ballena, que pesa 100 toneladas, nos daremos cuenta que el grosor de la corteza no es necesariamente lo más importante. Una musaraña con toda una ballena es el 25% del grosor de la corteza. Y eso nos dice mucho en relación a si la corteza es realmente lo importante o no. La respuesta probablemente es no, no es la corteza. Y de hecho, entre más amplia o más gruesa es la corteza, se dan cuenta los investigadores que existe el mismo número de células en las columnas, es decir, en la vía vertical o en la organización vertical que tienen esas columnas. Lo que hace diferente a los animales, del ser humano, es que los humanos tenemos mucho más extensión de corteza y por lo tanto mucho más columnas en paralelo que los animales que tienen cortezas mucho más lisas. Podríamos decir que un cerebro más grande tiene más columnas, pero menos densas, como en el caso de los elefantes o de las ballenas, y por lo tanto, a la larga termina en el mismo número de células los cerebros de los animales. Aquí, por ejemplo, vemos, estamos viendo en el caso del humano, pues el tamaño del cerebro, el cociente de encefalización y el número de neuronas que existen por un cálculo que se hace de acuerdo al volumen en la corteza y la densidad celular. Más o menos 11.500 millones de neuronas son las que se dice que existen en un cerebro humano promedio. Si vemos aquí arriba del ser humano, veríamos que el elefante tiene 11.000 millones de neuronas aproximadamente en su corteza, muy cercano al ser humano, pero si consideramos el cociente de encefalización, pues nos daremos cuenta que nosotros tenemos más número de neuronas en menos cantidad de encéfalo. O la ballena, por ejemplo, unos cetáceos con 11.500 millones de neuronas. Si viéramos, por ejemplo, la comparativa entre el perro y el gato, veríamos que los gatos, de acuerdo a la densidad celular y el volumen de su corteza, tienen aproximadamente 300 millones de neuronas, comparadas con el perro que tiene casi la mitad, 160 millones de neuronas. Ahora, cada neurona humana tiene aproximadamente 29.000 a 30.000 sinapsis. Y si calculamos que existen 11.500 neuronas por la sinapsis que puede tener, esto nos da una cifra de 3.6 por 10 a la 14, equivalente a 360 billones de sinapsis. Aquí en este cuadro, en el cuadro C, vemos una neurona con sus extensiones y algunos puntitos que se ven aquí que representan espinas dendríticas. Y aquí abajo vemos las espinas dendríticas mucho más extendidas a un zoom mayor, que representan puntos de conexión con otras células. Significa que cada neurona, entre todas las neuronas de los seres humanos tenemos 360 billones de posibles conexiones entre nuestras propias células. Esto representa una gran capacidad de procesar información.
Cuando comparamos el número de sinapsis que existe en el cerebro de los humanos comparados con el del ratón, aquí por ejemplo vemos cómo se miden en el cerebro de un humano y en el cerebro de un ratón con microscopio electrónico. Estas rayitas negras representan puntos de unión que representan sinapsis, y cuando se calculan y se cuentan en las diferentes partes de los cerebros humano y ratón, vemos que en las líneas negras el humano siempre sobrepasa en el número de sinapsis a las diferentes partes de las diferentes capas del cerebro del ratón. ¿Sí? No solamente tenemos mayor masa, mayor número de células, sino mayor número de contactos y de neuronas haciendo contactos con otras. Podríamos decir que el grado de encefalización importa mucho, pero es más importante el grado de conectividad entre sus neuronas. Y aquí del lado, en el panel superior, en el lado A, vemos un cerebro de un infante de un mes de recién nacido, y en el lado B, el de un infante de 6 años de edad. La gran diferencia entre un infante de un mes y 6 años, pues diríamos que es toda una vida. Puede hablar, por ejemplo, puede caminar, conoce el vocabulario, puede hacer muchas de las características que hemos dicho al principio, como teoría de mente, etc. Y aquí, en los dos paneles inferiores, C y D, vemos las células de este cerebro en dos partes importantes. En esta, en el giro frontal inferior triangular, que es esencialmente esta estructura de acá, donde también se conoce como el área de Broca, donde es el área principal donde se genera la capacidad de hablar, y esta misma área en el cerebro del adulto, bueno, del niño de 6 años, con muchísimas más conexiones, pero el mismo número de neuronas. Eso ha llevado a pensar, cuando se hace el cálculo de neuronas de un recién nacido a un adulto, que conservamos el mismo número de neuronas con el que nacemos, pero la ramificación de las mismas y la conectividad de las mismas es lo que hace la gran capacidad cognitiva entre un individuo y otro. Y en este caso es parte del giro orbital de la corteza frontal, igual que está en la parte inferior del lóbulo frontal, con una implicación en la cognición, con un número de células similar al de un mes al de 6 años, pero con una gran diferencia en la ramificación y conectividad entre las células. Diríamos entonces que no solamente las células y sus conectividades son importantes, sino qué tan grueso o qué tan capaz son sus fibras nerviosas de procesar información. Y aquí con un tipo de tinción que se llama la Haber, lo que muestran unos autores es que las fibras corticales están más mielinizadas o son más gruesas en los primates que en otros animales con un alto índice de encefalización como cetáceos y elefantes. Y estas rayas que se ven aquí representan una tinción de los axones o los nervios que conectan estas capas celulares con las más inferiores y con las de los lados. Es decir, es como hablar de un cable mucho más grueso que puede transmitir información mucho más rápido. Si quisiéramos entonces resumir, diríamos que evolutivamente las capacidades que tenemos los seres humanos y que están expresadas aquí en la cumbre de lo que llamaríamos la cognición, pues obedecen a un montón de características físicas de un cerebro que compartimos con otras especies. El tamaño absoluto del cerebro, el tamaño relativo, el cociente de encefalización, el grosor de la corteza, el número de neuronas, el número de dendritas y la mielinización de los axones que conectan a la corteza. Pero también tendríamos que entender que los seres humanos y nuestras capacidades no surgen de la nada a partir de hace unos 30.000 años, sino que representan un continuo que podemos trazar hacia el pasado y que compartimos con otros grandes simios, con primates, con mamíferos disencefálicos, con reptiles, incluso con peces. La evolución del sistema nervioso ha ido adaptando paulatinamente nuevas características que le hacen tener otras funciones y que nos hacen ser más inteligentes, de acuerdo a esta idea de la flexibilidad para resolver problemas del ambiente relacionados a lo que es biológicamente importante. Y no tendríamos que olvidar que todas estas especies con las que compartimos estas características cerebrales también tienen sistemas operativos emocionales representados con esta estructura original del romboencéfalo y del tallo cerebral, a las cuales se les adiciona el sistema límbico filogenéticamente para finalmente terminar con el desarrollo de la corteza cerebral. Es decir, somos bastante parecidos a los otros animales con los que compartimos este mundo, incluso en la función de la corteza, pero simplemente con una capacidad de procesar información diferente que nos da estas capacidades diferentes a las que creemos tener. Casi para terminar, diría que estos sistemas emocionales de los que les hablé al principio, los 7 sistemas, como el del juego, el del pánico, el miedo,
la agresión, el cuidado maternal, el deseo sexual y la búsqueda funcionan como sustrato de sistemas operativos emocionales en las partes más antiguas de nuestro sistema nervioso que compartimos con los animales, como procesos primarios de organización y de eficiencia en las respuestas que nuestro cerebro da ante el ambiente y que nos permite poner un orden en la organización y en la armonía de nuestras comunidades, de cierta forma. Enojarse, buscar, tener miedo, etc. Da respuestas bastante eficaces. Esa capacidad adicional, como tener sentimientos, se la atribuiríamos como procesos secundarios a los mamíferos y a los grandes simios que compartimos. Quizá en menos grado con los reptiles y con los peces, que tenemos menos similitudes en el sistema límbico, pero que nos daría capacidades como tener empatía, confianza, orgullo, culpa, etcétera, y que son características que finalmente buscamos tener los seres humanos porque nos llena de cierta honorabilidad, tener empatía por el otro, ayudar al otro cuando hay un terremoto, cuando alguien se la está pasando mal, es parte de lo que hacemos los seres humanos y que compartimos ese sustrato con los animales. Existe ya mucha evidencia en la última década sobre la capacidad de ser empáticos de muchas especies, desde los roedores hasta los primates, hasta los simios, por ejemplo. Y finalmente, como procesos terciarios cognitivos, existiría ese uso de la corteza de manera adicional, donde le ponemos nombres a los sentimientos, donde tenemos capacidades de meditar y de hacer conciencia de nuestra conciencia, pensamientos de nuestros pensamientos, y generar un tipo de abstracciones que quizá los animales no tengan, pero que no por eso nos hace superiores desde el punto de vista cerebral. Con eso yo termino mi presentación argumentando nuevamente que esta idea de pensar para existir la cambiaré yo por el siento, luego existo, y todo lo que nos han enseñado los animales.